Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a leer del 1 al 10 para poder entender algo de lo que el Señor nos dice aquí a través de Pablo el apóstol. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Me gusta decir esto, aunque usted lo sabe, que la palabra de Dios es tan extensa que aunque viviéramos 100 o más años de vida, no alcanzaremos a comprender todo lo que el Señor nos ha dejado en este libro sagrado. Y quisiera agregar, yo no sé, y no es crítica, porque muchos quieren más libros. Si con este basta, si no hemos entendido ni siquiera lo poquito que a veces leemos, mucho menos vamos a querer más libros. Yo me pregunto, ¿y cómo le harán allá donde respetan este y aquel y este otro libro, si apenas entendemos la palabra de Dios? Pero mire aquí lo que se nos dice. Es algo especial que el apóstol Pablo está revelando a los de su época, a los corintios, en ese tiempo. Pero en esta noche nos quiere decir, a los que por gracia de Dios estamos en su casa, nos quiere decir algo. No vaya a pensar, y le voy a anticipar, que esto nada más fue para el apóstol. No, esto es para todo siervo y sierva de Dios. Es cierto que Pablo fue un apóstol, también Pedro, Juan y los demás, pero no significa que solamente se trata de un apóstol, sino para todo siervo y sierva de Dios, que al final de cuentas apóstol es lo mismo siervo de Dios. Eso de los títulos, por cierto, eso de apóstol, eso lo da el Señor, pero eso de los títulos, entre más grande cree ser, más pequeño tiene que ser, dijo el Señor, y eso lo sabe usted. Pero mire, aquí nos vamos a concentrar en lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, porque no es correcto que el hombre en sí se gloríe de sus alcances, de sus logros. No es correcto, de sus posiciones, de su sabiduría, de todo lo que posee. No es bueno. Al Señor no le agrada, al menos para los siervos de Dios. Por eso le digo que hablamos del hombre en Cristo. El apóstol Pablo así dijo en el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo. O sea, no está hablando de cualquier hombre natural como éramos nosotros antes, porque en Cristo hay una diferencia. Yo no sé si usted la nota, pero en Cristo hay una gran diferencia, grande por cierto. Ya no es la misma vida. Estamos hablando de otro hombre. Por eso Pablo se expresa así. Está hablando de 2 hombres.
de uno en Cristo y del otro en la carne. Cualquiera diría, hermano, ¿y cuál otro? No, pues es que somos dos hombres y dos mujeres, la de la carne, la natural anterior, y la que ahora es en Cristo. El hombre natural y el hombre en Cristo. Hay diferencia. Pero mire cómo dice Pablo en el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Queriendo decir, ahora yo les voy a contar algo. No crean ustedes que yo nada más hago lo que hago por hacerlo, o porque me lo dijo alguien por ahí. Pásate a esta religión, deja esa que llevas. No, Pablo dice, les voy a comentar algo. El Señor ha tenido una comunicación especial conmigo. Y aquí expresa él en el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire qué privilegio. Y luego dice en el 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. No sé si usted ha tenido, yo diría, la mala experiencia de conocer a alguien que él solo se presenta y en un momentito le dice todo lo que es, a la universidad que fue y cuántos diplomas y títulos tiene en la pared de su oficina o de su casa. Yo no sé si usted conoce a alguien así. Yo no estoy diciendo que eso es malo, pero en Cristo es mejor empezar de cero. En Cristo es mejor empezar humildes. Así le agrada al Señor. Porque en esta noche estamos hablando de un hombre. Si vamos a hablar de Pablo, antes Saulo de Tarso, fue un hombre preparado de acuerdo a lo intelectual. Un hombre que tenía suficientes razones para decir, yo soy esto, yo soy aquello. Pero ya en Cristo ya no lo hizo. Hubo un tiempo que él aprovechó de esas cosas. La Biblia dice que él andaba persiguiendo a la iglesia del Señor. ¿Sabía usted? Por los que no lo sabían, yo sé que la mayoría lo sabe, pero por si hubiese alguien que no, Pablo era perseguidor de la iglesia. A Pablo le caían mal los evangélicos. Y no solamente le caían mal, sino se daba el mal privilegio de llevarlos a la cárcel, de apresarlos y llevárselos, y si no quería ir, lo llevaba de arrastras. Él quería llenar su celo, su ego de religioso, y así maltrató a muchos hermanos en el tiempo ese, por supuesto. Pero mire lo que hace Dios con el hombre, lo que ha hecho con usted, conmigo y con muchos siervos y siervas de Dios. Aquí lo vemos en Pablo. Él era un hombre que no respetaba. Es más, andaba consiguiendo, dice, recomendaciones, cartas y todo que le apoyara, para que donde quiera que llegara decía, vámonos, apresen a ese hombre que está hablando ahí. Y nadie le podía decir nada porque llevaba notas legalizadas o firmadas por gobernantes. Era un hombre serio. ¿Sabía que cuando mataron al primer diácono, bueno, primer diácono digo, era uno de los 7 elegidos, lo mataron a puras piedras? Dice la Biblia que pusieron aquellos hombres sus ropas junto a un joven llamado Saulo. O sea, él fue testigo de uno de los hombres que fue masacrado a puras piedras por causa del evangelio. Y Pablo, cuando era Saulo, fue testigo, y le aseguro que él estaba orgulloso de que habían matado a un evangélico, a un creyente. Pero ahora aquí dice, yo no me voy a gloriar de mis cosas, de ese hombre terrenal, aunque bien lo pudiera hacer, pero me voy a gloriar más bien de aquel que alcanzó un contacto directo con el Señor, que fue llevado al tercer cielo. Mire qué privilegio.
Pablo está hablando de él mismo, pero lo dice de una manera humilde. Lo expresa de una manera que no se note que está hablando de él, para que no se vea tan fuerte aquello. Como cuando le dicen: hermanito, qué privilegio, cuando usted oró por mí, sentí que el Señor me sanó. Decir gracias, eso el Señor lo hace. Ahora, si nosotros empezamos a decir: oh no, sí, siempre venga a mí, dígale a los hermanos que vengan a mí, porque cuando yo oro sanan. Eso no funciona en el Señor. La gloria se la vamos a dar a Él. Bueno, ese es un ejemplo que le pongo, hay muchos, nada más se me ocurre un ejemplo de tantos. Oh, mira, hermano, qué bonita esa predicación para honra del Señor. Me llegó esa palabra, qué bueno, es lo que el Señor hace. Y no vaya a decir: no, pues sí, así como yo predico, no hay otro que yo sepa aquí, porque no va a servir para el Señor. Al Señor no le gusta eso. Él quiere que empecemos humildes. Y ahí es cuando Él dice que exalta al humilde. El que se humilla, Él lo levanta, lo exalta. Pero el que se engrandece, el Señor lo baja. Por eso, mire, aquí hablando de un apóstol, yo diría uno de los más importantes y fuertes de la historia cristiana, de la era de la gracia. Y no estoy exaltando o exaltando a Pablo porque estamos creyendo en lo que él dijo no, solamente para que aprendamos un poco quién fue este apóstol, qué hizo el Señor con él. ¿Por qué en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? No cualquiera dice eso. Usted y yo no sé, pero yo no tendría el valor de decirle: hermanos, imítenme, así como soy yo de bueno, de humilde, manso, así como yo que no peco, imítenme. Yo no puedo decir eso, y yo creo que ni usted. Pero Pablo tuvo esa capacidad, y no la hizo en la carne, la hizo en el espíritu, de decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A veces he dicho: ¿será que voy a imitar al apóstol Pablo aunque sea? Porque a Cristo no lo logro imitar. Y algo me dice: es lo mismo. Es lo mismo. Si Pablo está imitando a Cristo, es lo mismo. Pero ¿quién puede tener esa capacidad de decir: aprendan de mí, así como yo obedezco al Señor, así como yo le imito, ustedes también? No cualquiera. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles en los que lo que más se oye es pura gloria para el hombre. Y no lo digo porque quiera decirlo. Si usted quiere comprobarlo, no le digo que vaya, pero ahora hay muchas formas de saberlo. He conocido hombres predicadores sencillos de nuestro ambiente, de nuestras congregaciones, no de este ministerio, pero me refiero a las congregaciones sencillas y humildes como esta. No me refiero a las megas iglesias, no, megas congregaciones de miles que ya no se alcanza a ver el predicador y por eso ponen una pantalla. No me refiero a esas. He visto en congregaciones sencillas y humildes como esta que hay hombres que pasan al púlpito y lo primero que hacen es identificarse de cuál universidad salió y con qué título salió. ¿Para qué? El pueblo no quiere oír eso, que yo sepa. Yo no sé si a usted le interesa. Y yo creo que lo hacen con el fin de ganarse un lugar. Respeto. Pero ¿cuál lugar? Si va a tener gracia, porque el Señor se la da. Si es que le va a dar, si se humilla. Y si no, nada más se va a quedar con el título. Sí, porque es que las cosas en el Señor así son. En el mundo es diferente. Allá quieren una carta de recomendación, a ver dónde estudió usted, qué universidad, sí, y sabe cuánto es 2 más 2, cosas de esas. Pero en Cristo no. En Cristo alguien podría decir: ¿y yo para qué voy a servir? Claro que al Señor le sirve mucho. Si Él no le está pidiendo un archivo de todo lo que es usted, dicen por ahí en términos académicos, un currículum donde usted expresa todo lo que usted es. El Señor no está interesado en eso. Pero mire, el apóstol Pablo, aunque tenía todo eso,
para poder decir yo fui y soy esto, nunca quiso gloriarse en esa área. Al contrario, dijo él, me voy a gloriar pero de aquel hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. ¿No le ha entrado a usted esa curiosidad y ese deseo de que un día el Señor lo lleve allá? A mí sí. Que lo lleve a un lugar especial. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo tampoco no sabemos. Pablo dijo, no lo sé, pero que lo va a llevar a un lugar especial. Cuando usted ha tenido una visión o un sueño, como usted le llame, es algo especial. Usted no quisiera regresar de allí. Quisiera que eso siguiera y cuando despierta dice, era un sueño. Pues no se preocupe porque un día el Señor nos va a llevar ahí. Y en la realidad, no dormidos. Y a veces he dicho, yo creo que el Señor nos duerme porque en la pura carne no vamos a entender nada. Sí, es por eso. En primer lugar, que somos miedosos. Y si oímos una voz extraña, vamos a empezar a temblar o a correr. Por eso el Señor dice, lo voy a dormir primero. Y así dormidito usted siente que ve algo y le habla algo y dice, ay Señor, me hablaste Señor. Así se comunica el Señor. Por eso Pablo dice, si en el cuerpo o fuera, yo no sé, fuera del cuerpo, pero que fue llevado ese hombre al tercer cielo. Allá en el paraíso, dice, donde oyó cosas profundas. Así dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, palabras que no le es dado al hombre expresar. No puede decir. Pablo no podía expresar lo que había oído. Pero mire qué privilegio el hecho de que el Señor lo lleve a un lugar especial y le diga muchas cosas. Parece que el Señor se pone a platicar con usted sin ninguna prisa y le empieza a contar muchas cosas y usted gozándose, Señor, ¿qué más? ¿Qué más, Señor? Y cuando usted reacciona, no sabe ni cómo explicar eso. Así son las cosas de Dios. Por eso he pensado, y esto soy yo, no usted, que nosotros andamos muy por encima. No hemos entrado todavía a las profundidades. Nada más estamos a distancia viendo. Señor, ha de ser bonito eso, Señor. Y el Señor dice, sí, hijo, ven. Y dice, no, Señor, es que para llegar ahí está difícil, porque no nos queremos someter. Y lo digo por mí, no por usted. Pero solo experimente, aunque yo me lo pierda, gánelo usted. Solo experimente buscando al Señor como Él quiere y verá usted. Y después me va a contar. Si no, va a tener experiencias maravillosas. Le he dicho y quisiera repetirlo en esta noche: todo siervo y sierva de Dios no lo va a abandonar el Señor. Aún en el momento de su muerte le va a advertir, le va a decir cuando se acerque su último minuto. ¿Se lo va a decir? Si estamos con Él, claro que sí. Lo que pasa es que a veces no sabemos ni por dónde andamos ni para dónde vamos. Les he contado de aquel pastor que fue a predicar al MacArthur Park y se halló a un hombre por ahí sufriendo en el vicio del alcohol, que antes había sido cristiano y sabía mucho de la Biblia. Y empezó a platicar con aquel pastor. No es una cosa por ahí, un cuento, no, es real. Yo conozco al pastor. Y dice que aquel borrachito empezó a hablarle. De momento el borrachito estaba evangelizando al pastor. Y hubo un momento que le dijo: arrodíllese, voy a orar por usted. Le dijo el borrachito al pastor. Y me dice el hermano: fíjese que yo a arrodillarme iba ya. Y de repente dije: no, ¿cómo que arrodillarme? Arrodíllese usted, hombre, usted anda mal, yo voy a orar por usted. Y dice que aquel hombre se arrodilló y empezó a orar. Pero por un poquito, el pastor se iba a arrodillar y el borrachito iba a orar por él. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque el Señor tiene mucho para dar, pero nosotros a veces no lo valoramos y por eso nos perdemos.
no le damos su lugar al Señor. También he dicho, y no lo digo por cosas de glorias para mí, ya Pablo lo dijo, no he venido a eso. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, no importa por dónde es palabra de Dios, ¿no ha sentido algo en su corazón? ¿No ha sentido algo que le toque, que de repente está llorando? Si no lo ha sentido, le invito a que lo haga, porque ahí es cuando el Señor habla al corazón del hombre, al corazón de la mujer, y ya no puede seguir leyendo hasta después que le ha pasado aquel momento especial. Y eso no es nada, digo, no es nada para todas las bendiciones que Dios tiene, pero por ahí empecemos. El apóstol Pablo, ¿sabía usted que cuando el Señor lo llama, no hubo necesidad que el Señor le dijera: vete, allá están mis otros discípulos o apóstoles, ellos te van a explicar? No, fíjese, el Señor le dio el privilegio de revelarle todo el evangelio en lleno y en directo. No necesitó. Porque yo he oído por allí que muchos dicen: oiga, ¿y usted sabe en qué universidad habrá estudiado Pablo el evangelio? ¿A qué instituto habrá ido Pablo? No, eso es una blasfemia. El Señor se lo reveló completito. Así dice su palabra. Aquí están los versículos, luego los vamos a leer. Pero ¿sabe por qué le digo? Todo lo que Dios da, no porque fuese Pablo, repito esto, eso el Señor lo tiene para usted y para mí. Y cualquiera puede decir: ¿para mí? ¿Yo? Claro que sí, si para el Señor usted vale mucho. No valíamos antes, pero ahora en Cristo tenemos un valor absoluto. Bendito sea el Señor. ¿Quién se podía expresar de la manera como el apóstol Pablo lo estaba expresando aquí? Pero miren el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y luego dice el 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que después de que el Señor le revela, el Señor mismo permite que el apóstol tuviera algo para que él no se sintiera grande, para que él siempre estuviera débil y sufriendo, porque de otra manera, dice, hay peligro. Esto es como cuando alguien sabe secretos de política, de gobierno. ¿Yo qué le puedo decir? Es peligroso. Pero el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que aparte que no podía expresar lo que Dios le había hablado, lo que el Señor le dijo en ese encuentro maravilloso, yo no sé si a los demás apóstoles les pasó, yo no sé, pero a Pablo le pasó. Y pienso que lo más seguro es porque el apóstol Pablo no conoció a Jesús como lo conoció Pedro, Juan y todos los demás, porque él fue llamado después. Algunos años después lo llamó el Señor. Pablo no anduvo con Jesús, Señor, comiendo, durmiendo juntos como anduvieron los otros. Sin embargo, el mismo Jesús lo llamó. En el capítulo 9 de los Hechos, usted puede leer cuando el Señor llama a Pablo cuando él era Saulo e iba a perseguir más creyentes. Ahí le llegó su momento al apóstol, al que fuera apóstol después, por supuesto. Pero mire la manera, el encuentro, cómo el Señor lo rodeó. Y alguien me decía: cuando el Señor te llama ya no puedes hacer nada. Claro que ya no, si Él es el que manda. Si hemos andado por ahí libres, libertinos, porque Él nos dio lugar. Pero un día sin duda dijo: a ti te voy a llamar porque en algo me vas a servir. Y usted ya no puede hacer nada. Si cuando llamó a Pedro, pescando andaban, y allí dejaron sus redes, dice, y le siguieron. Mire qué bonito. Eso ha de ser algo especial, que usted esté en su oficina y el Señor diga: vente, y deje ahí todo. No cualquiera hace eso.
Otros dijeron, no, Señor, así nomás, no, permíteme, me voy a ir a despedir de mi madre y mi padre. No, eso no es así. Y Jesús dijo, eso es así. Y te vienes porque ya es hora. No hay tiempo. Así lo hizo con el apóstol Pablo. El privilegio, la bendición que tuvo de escuchar y de ver cosas maravillosas allá en el paraíso. Bueno, yo digo allá como que si allá afuera, pero no se sabe dónde. ¿Cómo estamos aquí? Yo no sé. Allá en un lugar especial llamado el paraíso, allí fue llevado Pablo. No allá a las nubes, no, al tercer cielo. Ahí donde habita el Señor, ahí fue llevado. Lo más seguro que en espíritu. Aunque Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo o en espíritu, pero es lo más seguro. Este cuerpo no puede traspasar esos límites. La Biblia dice que carne y sangre no puede entrar. Aunque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿para qué quiere el Señor la carne y la sangre? Pues si esto no le sirve al Señor, es corruptible. Él quiere su alma, su espíritu, que nos entreguemos a Él y Él va a trabajar esa área. Eso fue lo que hizo con el apóstol. Bendito Dios. Dice en el versículo 8 sobre el aguijón que el Señor permitió que le dañara para que no se exaltase, dice, se lo pidió en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo contrario a lo que le pasa al hermano Gámez. Yo no sé a usted, que cuando está triste no quiere ir a la iglesia, no quiere cantar, no quiere orar. Y peor si le duele la cabeza o la cintura. ¿Por qué será? Cuando el apóstol aquí nos está diciendo, inspirado por el Señor, que allí en esa debilidad es donde se va a perfeccionar el poder de Dios. El Señor dice, bueno, estás así, dame honra y gloria. Allí me voy a manifestar en tu debilidad. Por eso el hombre y la mujer de Dios, ya sirviéndole a Él, debe aprender a glorificarle en el dolor, en la angustia, en la necesidad. Porque ahí es donde el Señor se hace fuerte, dice. ¿Quién fue de los apóstoles el que más sufrió? Fue Pablo. Por si alguien le pregunta por ahí, le dice, ¿sabía usted, siervo o sierva, quién fue el apóstol que más sufrió? Dígale, pues Pablo, no hay otro. Sufrió como nosotros no hemos sufrido. Que yo sepa, nosotros no hemos sufrido nada. Bueno, yo, sin duda usted sí. No hemos sufrido nada en comparación a lo que Pablo expresa. Pero el Señor ahí se perfeccionó, ahí en la debilidad. Y decía Pablo, de eso sí me puedo gloriar, que cuando soy más débil, el poder de Dios se perfecciona en mí y me da fortaleza. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no quiero ser cruel, pero la mayoría de los cristianos evangélicos nos quejamos más de lo que le damos gracias al Señor. Y repito, es posible que solamente su servidor, que nada más cuando estamos sin ningún dolor, sin problemas, todo va bien, estamos gozosos. Pero cuando hay enfermedad, problemas, dudas, angustias, entonces no queremos dar honra y gloria al Señor. Y el Señor dice, no es así, hijo, en todo tiempo te quiero bendecir, en todo tiempo tienes que buscarme. Todavía no te ha llegado la prueba y ya estás llorando, porque así nos pasa. Todavía no te ha enviado la prueba, hijo, y ya vas huyendo. Por algo el Señor tiene mucho que decirnos. Por algo el Señor nos pone a un siervo suyo, para que aprendamos del sufrimiento de esos siervos.
Y cuando yo le decía bendiciones, es porque usted y yo podemos experimentar, igual que el apóstol Pablo, cosas hermosas que Dios puede dar. Tal vez no de la misma manera, pero Él tiene muchas cosas. Mire, le voy a decir algo. Yo no sé si usted o alguno de ustedes ha tenido el privilegio que el Señor le anticipe, le revele algo que va a pasar en la congregación o en su familia. Y cuando usted comprueba que el Señor se lo había advertido, ya se lo había anticipado, eso es una bendición. Eso quiere decir que el Señor tiene cuidado de usted por si se le había olvidado, por si lo había dejado por ahí ignorado. Quién sabe si el Señor me mira o me oye. Parece que no, porque le pido y no me contesta. Y el Señor tiene el cuidado especial en su mano. Y dice: hijo, pero sí que lo que pasa que no es el tiempo todavía. Porque como nosotros siempre vemos nuestro tiempo y siempre estamos diciendo: no, pues ya para qué le pido, 1 año, 2 años, no puede ser. Y el Señor dice: ¿te parece mucho? Te voy a dejar unos 20 años para que aprendas. Así pasan las cosas en el Señor. Pero difícil es para el hombre, porque somos débiles. Por eso decía el apóstol: no, si yo me voy a gloriar, que sea en la debilidad, porque es donde el poder de Dios se puede manifestar. Y decía en las últimas palabras del versículo 10: entonces soy fuerte, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cosas que nosotros a veces decimos: pero ¿cómo es eso? El Señor quiere que aprendamos que no solamente hay bendición, sino también sufrimiento. Hay algo que nos lleva hacia el Señor entre sufrimiento y bendición. Entre sufrimiento y bendición. Así es la vida del creyente. Por si alguien le dijo que aquí se acababa todo, hasta sus deudas. Porque ha habido gente que dice: si tiene deudas, venga, si el Señor se las va a cancelar. Eso es mentira. El Señor le va a ayudar, le va a dar fuerza para que usted trabaje, le va a proveer de 1000 maneras. Pero no venga confiado que el Señor se va a hacer cargo de las deudas. Le va a crecer, después se le va a hacer más. A todos nos puede pasar eso. Pero muchas veces el predicador, el ministro, el que sea, lo hace para animar a la gente, y aunque le esté mintiendo, eso no funciona. El Señor quiere que seamos transparentes, digamos la verdad. Hay un título de un libro que vi por ahí que dice: di las cosas como son, refiriéndose al creyente. Pues así tiene que ser, decir las cosas tal como son. Que el creyente va a sufrir, va a sufrir. Que a usted le dicen: hermano, ¿y será que si yo entro al evangelio voy a dejar de sufrir? Dígale: no. Porque si le dice: no, claro que ya no va a sufrir, le está mintiendo. Y el día que empiece a sufrir, le va a reclamar, lo va a agarrar del cuello y se va a salir. Ya ha sucedido eso, ya ha sucedido. Aquí me engañaron, a partir de este momento me voy. Y muchos se van. No hay necesidad de engañar, con la verdad suficiente. Se sufre y se goza. El problema es cuando nos dicen: hermano, ¿cómo está? Y usted sabe que anda sufriendo y llorando. No le diga así: más o menos. No, no se vale para el Señor. Pues ¿qué le puedo decir, hermano? No, tampoco. Ahí es el momento cuando el Señor quiere verlo, que sonríe y le diga: bendecido y en victoria. ¿Qué le parece eso? Y no es hipocresía, no, el Señor así quiere que usted y yo le demos la honra en el momento de la debilidad, porque ahí es cuando Él se manifiesta. ¿Y usted no se acuerda cuando Pablo y su compañero estaban encarcelados, bien asegurados, y a medianoche se pusieron a cantar al Señor? Mire, sí, los habían golpeado, los habían azotado, habían sufrido por causa del nombre del Señor. Ahí estaba Pablo y su compañero, no sé si era Bernabé o Silas, ya no me acuerdo. Pero dice que a medianoche se pusieron a cantar al Señor, así sufriendo, heridos, golpeados en la cárcel, sin esperanza, supongo. Pero mire, el Señor envió un temblor, allí un terremoto, y todos quedaron libres, dice.
Eso quería el Señor, en vez de quejarse. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario, Señor. ¿Y por qué yo? Pues yo que te alabo y glorifico tu nombre, Señor. Porque yo sufro y mira, fulano no te obedece ahí riéndose. No le diga eso al Señor. Hay que cantarle y el Señor se va a glorificar ahí. Aleluya. Esto es una verdad que a veces no queremos aceptar, pero podemos aprender de los otros siervos de Dios. Bueno, y me he ido aquí al apóstol Pablo, no es el único, pero podemos aprender de muchos otros siervos de Dios, profetas en el Antiguo Testamento que sufrieron por la causa y que no solamente sufrieron una enfermedad que los llevaron a la cárcel, no, los mataron. Le hablaba del diácono Esteban y todavía dice que en el momento de entregar el Espíritu, Esteban dijo: perdónalos, Señor, pues no saben lo que hacen estos. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Murió por la causa de Cristo. Y que yo sepa, nosotros ni a la cárcel ni piedras, ni escupidas. Bueno, al menos su servidor. Pero he sabido de muchos siervos que los han escupido, los han insultado. Yo creo que a mí no me ha pasado nada porque no salgo de aquí. Pero cuando ya salen por allá, El Salvador, Guatemala, México, hay peligros en el camino, en la oscuridad. Allí se va a ver la prueba de verdad para el hombre y para la mujer de Cristo. Pero el Señor no le abandona, solo quiere dejarlo pasar un momento a ver qué va a decir. Y sí he sabido de alguien que dijo: ya no vuelvo al evangelio, porque ahí me hicieron cosas que ni en el mundo me iban a hacer. Bueno, ¿y el Señor qué culpa tiene? Pues el Señor quiere que usted vaya con Él a la gloria a gozarse, pero tenemos que pasar la prueba. Tenemos que pasar la prueba. Bendito Dios. Mire, en 2 de Corintios, ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 2, la misma carta en el capítulo 2, versículo 9. Ahí el apóstol nos testifica sobre esta bendición que él tuvo. Versículo 9. Gloria al Señor. Sabe que no es allí. A ver si no me equivoqué. Primera de Corintios 2:9. Es Primera de Corintios, perdone. En la primera carta, capítulo 2, versículo 9. Allí, pues lógicamente el apóstol escribió las dos cartas, pero aquí en la primera carta, capítulo 2 de los Corintios, en el versículo 9, mire cómo se expresa el apóstol Pablo ahí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se da cuenta cuántas cosas nos promete el Señor, nos ofrece, y nosotros nos estamos perdiendo esas bendiciones porque a veces no le buscamos como es? Porque a veces llevamos el evangelio pero muy práctico, muy moderno. Cuando alguien por ahí de otra iglesia le conoce, le digo, porque a mí me ha pasado, le dicen: es que ahí son muy fanáticos, ahí no aceptan muchas cositas que allá donde yo voy, sí, allí sí. Pues sí, pero es que el Señor quiere que nos entreguemos a Él para ver bendiciones. Y si no, ¿cómo? Pues si la única manera de recibir del Señor es que nos acerquemos a pedirle. Porque si vamos a llevar así un evangelio al estilo religión, no vamos a pasar de lo mismo. Ahora entiendo por qué muchos dicen: no, yo no le entiendo a la Biblia, prefiero mejor ir y escuchar al predicador. No, pues ¿cómo le va a entender si no quiere buscar del Señor como Él quisiera que le busquemos? Pero cuando lo empecemos a hacer, se va a dar cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo. Aquí el apóstol dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
¿Qué cree usted que pudo estar escuchando y mirando el apóstol Pablo cuando fue llevado al paraíso? Cosas que no le es permitido al hombre expresar, explicar. No sé si alguna vez le han dicho: ¿qué me puedes decir? ¿Cómo es la vida en Cristo? Explícame. A veces no hay palabras. ¿Qué le puede decir? Ríndete a Cristo y vas a experimentar lo que Dios te da. ¿Yo cómo te explico? Porque son cosas que solamente vienen de Dios. Y si el hombre y la mujer en Cristo busca más del Señor, es cuando Él le va a dar a conocer cosas que no cualquiera puede entender. Eso sucede. Por eso, hermanos, cada día que pasa y en cada vez que nos reunimos para cantar al Señor, para escudriñar su palabra, algo va a decir el Señor ahí. Hay que apreciarlo. Una palabrita que sea, yo que sé cuál. Aún en los cantos, los hermanos que cantan, su servidor que a veces canta, no sabemos qué está haciendo el Señor con aquellos que están escuchando el canto. Y muchas veces nosotros lo hacemos por hacerlo, pero no nos damos cuenta que el Señor sigue trabajando. Lo mismo en las predicaciones, enseñanzas, lo que sea, algo tiene el Señor. Pero yo digo, si usted y yo buscamos al Señor como Él quisiera, en oración, en reverencia, en respeto, todo lo que el Señor se merece, en temor, le aseguro que el Señor se va a glorificar en la debilidad suya y mía, y nos va a dar a conocer cosas especiales, inefables, cosas profundas. Son profundidades. Por eso le decía que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro demasiado extenso, profundo, que no sabemos nada. En otras palabras, lo poquito que el Señor nos da es para que crezcamos y maduremos un poquito para el día en que el Señor venga para llevarnos con Él. Pero no porque lo vamos a saber todo. ¿Quién puede saber las profundidades del Señor? Yo diría que ninguno. Nadie puede decir: no, yo sé. No, fíjese que no sabemos nada. ¿Recuerda el siervo Job? Yo no quisiera estar en el lugar del siervo Job. El Señor lo agarró a puras preguntas. Unas preguntas, hermanos, que cuando usted las lee se queda uno: Señor, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué, Señor, te interrogué? ¿Para qué me quejé? Mire, ya para terminar, le vamos a leer unas cuantas preguntas de las que el Señor le hiciera al siervo Job, nada más para que veamos lo grandioso que es el Señor. Allá en el libro de Job, en el capítulo 38, el libro de Job está antes de los Salmos. Ya vamos a terminar. Antes de los Salmos, en el capítulo 38, nada más para ver algo de la grandeza del Señor. Capítulo 38 del libro de Job, versículo 3. Y una vez más, Job estaba sufriendo, pero mire, el Señor se glorifica en el sufrimiento, en la enfermedad. Pero lo que le quiero decir, lo grandioso que es Dios con su poder y su sabiduría. Versículo 3 del capítulo 38 dice así: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. En el versículo 16, 17 y 18, ahí mismo, capítulo 38, versículo 16, 17 y 18. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y en el versículo 35 y 41, de ahí mismo, dice: ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos: henos aquí? Y en el versículo 41 dice:
¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Mire las preguntas que le hace. En el capítulo 39 que sigue, ahí a su lado, el capítulo que sigue, versículo 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Versículo 27. ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Mire las preguntas que le está haciendo el Señor a Job. Capítulo 40, versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y mire lo que dijo Job en el versículo 3, 4 y 5. Lo que Job dijo. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, y una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y si le seguimos, se va a dar cuenta que es terrible cuando el Señor nos empieza a interrogar y nos empieza a ver la debilidad. Es cuando decimos: Señor, no soy nada, perdóname. No sé nada, Señor. ¿Para qué me pongo a discutir contigo si tú me creaste? ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero: ¿por qué me hiciste así? El vaso, ¿por qué me formaste así? No podemos. Por eso Pablo recibió bendiciones, porque él se humilló. Por eso Job dijo: Señor, mejor me callo, mejor me tapo la boca, Señor. ¿Para qué seguir hablando? Tú eres el omnipotente. Ha de ser horrible que un día, por quejarnos y según reclamarle, el Señor diga: ¿quieres que te interrogue yo a ti? Dígale: Señor, mejor no, perdóname. ¿Quién soy yo, Señor? Perdóname. No vaya a ser. En una de las preguntas le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dijo a Job: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la mar y se me salía y yo le puse puertas para que no se me saliera el agua? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía eso? ¿Para qué meternos con el Señor por esa área? Es mejor por el área humilde, para que Él nos bendiga y nos revele cosas grandes y ocultas, como dice Jeremías. Bendito Dios. Vamos a agradecerle al Señor.